¿Qué opinas de la última sobreactuación de la derecha española? Esta vez a cuenta del cambio de la alcaldía en Pamplona. ¿Se quedarán ya en el PSOE EZ o irán a más? Yo creo que los excesos van a más. Los excesos de la... Porque los excesos verbales de la derecha están empezando a conducir a la violencia. A la gente que no es de España le voy a contar. Bueno, la alcaldesa de Pamplona es de la Unión del Pueblo Navarro, un partido de derecha generalmente aliado al PP. Y el PSOE acordó con Bildu, que es un partido derivado de ETA, efectivamente, derivado del partido del independentismo vasco, una moción de censura para echar a esta persona que era tóxica para Pamplona y poner a un alcalde de Bildu. Bildu ha crecido enormemente en Pamplona, está un concejal de igualar a la Unión del Pueblo Navarro, que era quien tradicionalmente mantenía el poder en Pamplona. Y el PSOE acordó con Bildu, efectivamente, como el PP acuerda un montón de cosas con Bildu todo el tiempo. Lo que ya he explicado lo voy a volver a explicar. Bildu tiene una relación con ETA. Sí, algunos de sus miembros fueron combatientes de ETA. Su líder fue combatiente de ETA, de hecho participó en un secuestro, pagó con cárcel, etc. Todo lo cual ni le quita sus derechos legales a ninguno de ellos, porque ya pagaron su deuda con la sociedad, ni deslegitima al partido que es legal y legítimo en España. Ni los convierte en ETA. Porque miren, lo que hacía ETA era despreciar la democracia y afirmar que a través de la lucha armada iba a conseguir su objetivo fundamental, que era la independencia de Euskadi y de las provincias vascas. Bueno, y Navarra. Ellos siempre se han asociado, han incluido a Navarra en el paquete de demandas. Esta mató a casi 1,000 personas a lo largo de muchísimos años, convencidos de que la fuerza y las armas los iban a llevar a la consecución de sus objetivos. Fueron derrotados, aplastados, desintegrados, demolidos, y su idea de que las armas iban a resolver el problema, iban a traer la independencia del pueblo vasco, se demostró falsa. Durante todos los años que ETA mató, se les pidió, se les dijo, todos los tonos posibles, que el camino correcto para todas las reivindicaciones, incluida la de la independencia de una parte de un país que tiene la misma composición, probablemente el país más antiguo de Europa, en cuanto a que tiene las mismas fronteras desde hace 700 años, más o menos, 700, sí, 600, era por la vía democrática. Que eso de las armas no es una solución, que hay que usar la vía democrática. Yo recuerdo mucho a una persona a la que asesinaron al ministro de Sanidad, que creó la sanidad española actual, y en unas elecciones en que había un alto al fuego, estaba él en un mitin y le gritaban, los partidarios de ETA le gritaban todo tipo de insultos, y él decía, que griten, qué bueno que griten, porque mientras gritan no matan. Así que gritad, que griten y que no maten. Al ser destruida, demolida, derrotada miserablemente la organización terrorista ETA, los grupos políticos que siguen defendiendo la independencia vasca se integraron plenamente a la democracia. Pues eso es. Que no te gusta que son ETA, no son ETA. Si fueran ETA estarían ilegalizados porque ETA es una organización ilegal. Que no hay que pactar con ellos, grita el PP. Sí, se pacta con ellos todo el tiempo. Tú lo haces constantemente. Mientras en la tribuna del Congreso de los Diputados en España gritas que el PSOE se está vendiendo a ETA, tú estabas al mismo tiempo haciendo 14 pactos con Bildu, que es el partido de la gente que cree en la independencia y donde participa gente que fue de ETA y que afortunadamente hoy grita y pide el voto y participa en democracia y no mata. ¿Qué quieres? Que maten.
Si la violencia va a seguir creciendo a la mano de Vox. Ortega Smith, uno de los diputados de Vox en la Asamblea de Madrid y uno de los más atrabiliarios y bestiales miembros de una organización atrabiliaria y bestial como es Vox, el otro día agredió a un concejal de Más Madrid tirándole una lata de refresco a la cara. Lo que pasó fue lo siguiente. Terminó un discursito de Ortega Smith y cuando terminó, este concejal de Más Madrid, que es un partido de izquierda, derivado de Podemos, Más Madrid es lo que hizo Íñigo Errejón cuando se peleó con Pablo Iglesias, entonces se va a hacer su propio partido. La izquierda funciona así, sobre todo la extrema izquierda. Mientras más extrema la izquierda, más partidos genera. Y puso su negocio, que es Más Madrid, su negocio personal, y algún comentario hizo este diputado de Más Madrid, que además es homosexual. Y cuando ya se iba, Ortega Smith parece que lo escuchó, regresó y con los papeles que tiene en la mano, golpeó una lata de refresco que efectivamente impactó contra el diputado, que el diputado se horrorizó. Es un energúmeno acostumbrado a la violencia, por otra parte, defensor de la violencia, por otra parte, defensor de lo militar y lo marcial, y los ejércitos y las glorias de la España conquistadora, se te echa encima, mira, te da miedo. Porque no es el idioma, además del que estás acostumbrado a hacer política. Vox no le ha pedido la renuncia a este señor, ni se la pedirá jamás. Los excesos verbales de la derecha van a seguir y vamos a tratar de tener que contenerlos en España. Y la violencia va a existir. Yo cada vez que llegas al Partido Socialista, en muchas de sus sedes todavía, tenemos desde hace meses a la gente de Vox gritando en la entrada. Y gritando, pero lo que sea, las mujeres les gritan putas como menos. Te insultan de arriba para abajo. Cada vez son menos, que 10 o 12, son gente mayor, gente franquistas residuales, pero están allí insultando todos los días y arrojando cosas a veces. La sobreactuación va a seguir conforme, en la medida en que no tengan el poder, porque es en lo que ha acabado el PP. Al PP lo único que le interesa es llegar al poder. No le interesa hacer una oposición razonable para que se haga lo mejor posible en España durante estos 4 años y luego ganar las próximas elecciones. No. Van a sabotear al gobierno para que todo empeore y, como le dijo Montoro alguna vez a una diputada española, a una diputada del PSOE, que caiga España, que ya la levantaremos nosotros. Vamos a ver hasta dónde son capaces, por supuesto, de llegar, pero yo creo que son capaces de llegar muy, muy, muy lejos.